Buenos días, familia. Vamos a continuar con la serie de prédicas de la carta a los Hebreos. Estamos ya en el capítulo número 3. Hemos venido predicando después de el libro del Evangelio de Lucas las siguientes cartas, ¿verdad? Primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y ahora estamos aquí en Hebreos. Y le damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros y nos da la oportunidad de estar conociendo su palabra, escuchando su voz, escuchando sus palabras. Y a eso venimos, ¿verdad? No es que venimos a escuchar al que está a un lado, al que está enfrente, sino venimos a escuchar las palabras ¿de quién? De Dios, amén. Entonces, vamos a estar atentos, familia, vamos a estar pendientes de todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y ya vimos en el capítulo número 1 la supremacía de Jesús, y vimos en el capítulo número 2 la importancia de escuchar las palabras de Dios. ¿Para qué? Para no deslizarnos. Y hoy vamos a continuar, y en el capítulo número 3 vamos a poder ver cómo Dios sigue haciendo énfasis en las cosas que son muy importantes para nuestro andar diario, en nuestro camino hasta alcanzar la meta. Y no sé si alguna vez escuchaste o supiste del cuento de la carrera del conejo y la tortuga, y cómo en esa carrera pues son invitados, ¿verdad? Ellos empiezan a correr y todos tenían un favorito de seguro, ¿no? El conejo, usted se corre bien veloz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que a media carrera se cansó. Dijo, pues creo que es tiempo de echarme un sueñito, ¿verdad? Cuando a lo mejor podía haberse ido caminando. Lo importante era llegar a la meta. Pero él decidió no hacerlo y se durmió. En cambio la tortuga, aún a su paso, lento, pero seguro, firme, y alcanzó ¿qué? La meta. Y a eso somos nosotros llamados. Y hoy vamos a estar hablando sobre este capítulo número 3. Vamos a estar hablando sobre la supremacía de Jesús, pero a la vez reconociendo lo que Él nos pide que hagamos a través del reconocimiento a Él. Si Él es Jesús, el supremo sobre todos, ya vimos que en el capítulo 1 Él muestra su supremacía sobre ¿qué? Sobre los ángeles. En este capítulo número 3 vamos a ver cómo Él es mayor a Moisés. Y si hablamos de Moisés es a cualquier profeta, amén. Entonces, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos des, bendito Dios, luz, que hagas a un lado, bendito Dios, todo tipo de paradigma, y que, bendito Dios, tengamos un corazón humilde para escuchar lo que está escrito, Padre Santo. En el nombre de Jesús te suplicamos que así sea. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el verso número 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ok, lo primero que vemos aquí es que dice por lo tanto, es decir, está ya él tratando de dar un tipo de conclusión después de que ya nos ha hablado durante 2 capítulos en especial a los hebreos cristianos, ¿verdad? Porque como ya vimos, como dice aquí, por tanto, hermanos santos, la carta es dirigida ¿a quién? A los santos, a los cristianos, ¿verdad? No es al pueblo judío, en especial es al pueblo, sí, hebreo, pero cristiano, que es santo, hermanos santos, participantes del llamamiento ¿qué?
celestial. Entonces es claro esto, ¿verdad? Es dirigida a los hermanos en Cristo. Y hace este señalamiento para que nos pongamos las pilas y estemos atentos, porque por eso dice considerad a Jesús. La palabra considerar nos lleva a que nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos a lo que dicen sus palabras. Considerar nos lleva a que estemos de manera consciente escuchando sus palabras. Debemos de estar atentos a su palabra, porque cuando la gente deja de estar atento, va a errar. Entonces necesitamos estar atentos. El escritor de los Hebreos, primeramente, pues está hablándole a los hermanos judíos, pero que han creído a Jesucristo. Pero esta palabra también es para todo cristiano, para todo creyente, porque en especial es para los cristianos, es para los hermanos santos, a los que son participantes del llamamiento celestial. Y a ellos nos dice que consideremos a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Y sabes una cosa? Tenemos que ver que Jesús aquí es llamado, ¿qué? Apóstol. Y la palabra apóstol, como ya sabemos, significa ¿qué? Mensajero. Y no hay un mayor mensajero que Jesucristo. Ya vimos que Él es mayor que los ángeles. Los ángeles son mensajeros de Dios, pero ninguno tiene la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Porque también ya vimos que Jesucristo creó ¿a quién? A los ángeles. Entonces no hay comparación. Sin embargo, Jesús vino a traer el mensaje directo de su Padre, pero también directo de Él mismo, porque Él es 100% hombre, así fue, y también 100% ¿qué? Divino, Dios. Entonces, Él trae esta palabra y nos insta a que estemos bien pendientes de quién es Jesucristo como apóstol. Él es mayor. Jesucristo trajo un mensaje más grande, un mensaje mayor, un mensaje de salvación. Es más grande que el mensaje de los ángeles. Amén. Entonces debemos de considerar a Jesús. No solo saber que, sí, Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz y ya lo damos por sentado y ya lo sabemos. No, tenemos que poner suficiente atención, considerar. Sí, amén. Y entonces también lo tenemos que considerar como sumo sacerdote. No solo trajo el mensaje, amén, sino que también Él vino a ser nuestro sumo sacerdote. Recordemos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos eran los encargados, ¿sí?, de realizar todos los sacrificios que eran necesarios para las personas judías israelitas que cada año llevaban sus ofrendas. ¿Para qué? Para que a través de la expiación, para que a través de su sacrificio ellos fueran expiados de su pecado, y eso les era considerado durante un año. Pero Jesús vino a hacer un sacrificio más grande y Él mismo lo ofició. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Él es nuestro sacerdote y Él mismo realizó su sacrificio, un sacrificio para que tengamos salvación para siempre. Para siempre. La salvación que Él nos da es para siempre, pero hay recomendaciones, que es lo que vamos a empezar a ver y que ya vimos en el capítulo 1, que ya vimos en el capítulo 2, y ahorita vamos a empezar a ver qué es lo que Él sigue diciendo. Amén, familia. Entonces nosotros tenemos que estar bien seguros. Dice, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue un siervo fiel a Dios. Él fue un siervo. Moisés siempre estuvo sirviendo a la casa de Israel, es decir, a toda la nación judía, porque ese fue el mandato que Dios, su creador, le dio, y entonces él servía fielmente. Aquí nos vamos a estar viendo que Dios está minimizando a la labor de Moisés. No, lo que estamos viendo aquí es
cómo Jesús es supremo a todo y a todos. Y entonces vemos aquí cómo recalca. Dice que el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés. Jesús fue fiel. Amén. ¿A quién fue fiel? A su Padre, ¿verdad? Él no se rajó. Él siempre caminó ¿qué? De manera firme. Hubo una ocasión en que él preguntó a su padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea ¿qué? Tu voluntad. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Llevó a cabo su ministerio, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Amén. Hasta el final, no a medias. Así que, entonces, familia, tú y yo también tenemos que aprender y reconocer, ¿sí?, a considerar a Jesucristo como nuestro apóstol, pero también como nuestro sumo sacerdote. Es necesario que nosotros tengamos plenamente conciencia de esto. Si nosotros no estamos plenamente conscientes de esto todos los días y en todo tiempo, entonces dejamos de considerar a Jesús como Él debe de ser considerado. Lo empezamos con nuestra falta de obediencia a sus palabras, a hacerlo menor. Mejor veamos acá a Moisés. Él siempre fue fiel. Él no se echó para atrás. Él siguió caminando hasta que terminó su ministerio. Hasta donde Dios le dijo: hasta aquí. Amén. Entonces, familia, el cristianismo es una profesión. Amén. Una profesión hecha tanto con la boca como con nuestra manera de vivir. No solo podemos decir: ya soy cristiano. Sí, hay que decirlo, pero tenemos que vivirlo y hablarlo con nuestra manera de ser, en cada día, en cada momento, en todo lo que Él nos ha enseñado, no solo en lo que nosotros queramos, sino en lo que Él nos enseña, conforme a lo que está escrito, conforme a su palabra. Ok, continuamos, verso 3. Porque el que ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa, tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es ¿quién? Dios. Para el pueblo judío, Moisés fue un gran héroe. Ellos siempre lo siguen teniendo muy en alto. Y es que en realidad Moisés fue verdaderamente ejemplar. Pero a pesar de que él los sacó, Dios a través de este Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, y a pesar de que este Moisés los llevó hasta la frontera de Canaán, a pesar de que este Moisés, cuando subía a ver a Dios, a hablar con Él, cuando bajaba, su rostro resplandecía de manera tremenda que ni la gente podía mirarlo a los ojos, a su cara. Él se tenía que tapar porque tenía una luz muy grande de haber estado delante de la presencia de Dios. Aún a pesar de todas estas cosas, aún a pesar de que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, aún a pesar de todo esto, aún a pesar de que lo tenían como el mayor profeta del Antiguo Testamento, así lo tenían ellos, aún a pesar de todo esto, no se comparaba con ¿quién?
con Jesucristo. Porque como dice aquí, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es ¿quién? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Y con esto nosotros estamos viendo que a pesar de que Moisés fue parte de estar allí en la construcción de la casa o en la administración de la casa de Dios, él solo era un siervo. Y él podía haber ayudado a construir de alguna manera este pueblo. Pero aún el creador de todo, ¿quién es? Jesucristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Y sabes una cosa, familia, entonces Moisés era verdaderamente ejemplar. Pero aún así, no dejaba de ser el siervo de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, dice su palabra, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es ¿quién? Dios. ¿Quién creó a Moisés? Dios. Entonces, ¿hay comparación entre Moisés y el Señor Jesús? De ninguna manera. No hay comparación. Él fue un siervo para su casa. Pero Jesús es el creador de toda la casa. De toda la casa de Israel. Él la creó. Por lo tanto, familia, si alguien tiene mayor gloria es Jesucristo. Jesucristo recibió mayor gloria en el día del bautismo. ¿No se manifestó Dios? ¿Se manifestó el Espíritu Santo? Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo se manifestó también su grandeza? En la transfiguración, allí en el monte. Ahí vemos a Jesús. Cuán grande es, cómo Él es el Señor. Y vemos en su resurrección. Él tenía el poder, ¿para qué? Entregar su vida y para volverla a tomar. ¿Es verdad? ¿Eso tenía Moisés? No. No fue así. Era un gran siervo, pero Jesús es Dios. Amén. Ok, Él es el Señor de ese siervo. Dice entonces la palabra de Dios en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue ¿de qué? De su presencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Mucha gente le da una honra muy grande a María. Y dicen, es la madre de Dios. ¿Sí o no? Sí. Bueno, hasta hay una iglesia ya que tiene ese nombre. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que María misma reconoce que ella es ¿qué? Sierva del Señor. ¿Y cómo no? Si ella fue creada por Dios. Todas las cosas las hizo Dios. A todas las personas las hizo Dios. A todas. Tú fuiste creado por Dios. Entonces, familia, tenemos que tener claro esto. María no es la madre de Dios. Es imposible. No hay forma. Si ella fue creada por Dios mismo. Dice la palabra de Dios que en el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era quién? ¿El verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el verbo? Era Dios. Aún en la Biblia católica dice en el principio era la palabra. La palabra y el verbo es lo mismo. Es Jesús mismo. Jesús es el verbo. Y Él es desde el principio. Él no fue creado. Él es la fuente de toda creación. Y María, y Moisés, y tú, y yo,
Y todos los humanos fuimos creados. ¿Por quién? Por Jesucristo mismo. Amén. Y entonces, familia, podemos verla como Jesús es supremo a todo y a todos, aún a Moisés. Verso 5, dice la palabra de Dios. 5, Hebreos 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí qué? Si retenemos firme, ¿qué? Hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Todo el creyente en Cristo es la casa de Dios. Él la creó. Jesús creó la iglesia. Nosotros somos su casa. En nosotros habita el Espíritu Santo. Y como iglesia, sí, Jesús es quien nos ha creado a partir de su muerte y resurrección, a partir de darnos su Espíritu Santo. Por eso cuando cada creyente viene delante de Dios, bueno, antes de ser creyente y se rinde su vida a Jesús y le recibe como Señor y Salvador, viene ¿qué? El Espíritu Santo a ser morada en él, en cada uno de nosotros. Y entonces nos dice que Jesucristo, ¿sí?, es el que está sobre la casa, Él es el que reina. Nadie dentro de la casa de Dios está por encima. Solamente Jesús, porque Él es Dios mismo. Mientras Moisés era un siervo de la casa de Dios, vemos a Jesús que Él es sobre la casa. Él tiene autoridad sobre la casa. ¿Sobre quién? Sobre nosotros mismos. ¿Sobre quién? En aquel tiempo, también sobre los mismos hebreos cristianos, ¿verdad? Pero esto es, somos su casa, así que si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es solo si retenemos firmes, solo si retenemos firmes. Les hablaba yo, ¿verdad?, del cuento del conejo y la tortuga. La tortuga fue firme hasta llegar a la meta. ¿Qué pasó con el conejo? Corrió, iba muy bien, pero llegó el momento en que se confió. No se dio cuenta. Se confió. Se quedó dormido. Y entonces, ¿qué pasó? Se quedó a medio camino. No llegó a la meta. Y entonces nosotros tenemos que recordar lo que vimos en el capítulo número 2, que es necesario que retengamos las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y cómo las retenemos? La mejor manera de retener la palabra del Señor es practicándola día y noche. Entonces no va a haber que nos dormimos, ¿verdad?, como ese conejo, que nos cansamos y que sin darnos cuenta ya no estábamos en el camino, ya no estábamos en la carrera. Eso fue lo que le pasó al conejo, pero acá nosotros vemos. Dice Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró ¿qué? La puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no las conoció? Eran 10 vírgenes, pero solo conoció a 5. Las 5 que estaban listas, preparadas, llenas con el aceite. El aceite que ¿qué? Que da luz. Sus lámparas no se apagaron. Ellas estaban pendientes, vigilantes. Sin embargo, las otras 5 fueron insensatas. Es decir, se confiaron. ¿Y qué pasó? Se durmieron. No compraron su aceite antes. No tenían lo suficiente. El Señor podía venir en cualquier momento. El esposo. Y solo 5 estaban listas. Las otras no. Es importante que estemos preparados. Entonces, familia, ¿qué dice en el verso 13? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ¿qué? Ha de venir. Dios nos exhorta a todos a que estemos vigilantes, porque Jesús puede venir en cualquier momento. Tú y yo lo sabemos, por más que te sientas el supercientífico y el supermatemático y el superastrólogo, lo que quieras, no sabes, eres ignorante a esto. Yo creo lo que dice Dios. Puedes calcular, sí, pero tus cálculos no sirven. ¿Puedes ver señales? Sí, eso sí. Lo dijo Jesús y yo creo lo que Él dice. Pero que tú digas hoy, o es mañana, o es dentro de 200, 300 años, no sabemos. Él puede venir incluso ahorita. No lo sabemos. Lo importante es que nos encuentre velando. Debemos mantenernos velando. ¿A quién le dijo esta parábola el Señor Jesús? ¿Sí saben a quién? A sus discípulos. A ellos se las dijo. Nosotros también tenemos que poner atención a lo que Jesús nos dice. Somos también sus discípulos. Amén, familia. Entonces el escritor de Hebreos estaba animando a los cristianos ¿a qué? A que no se volvieran atrás, sino que siguieran adelante, a mantenerse firmes. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! El pueblo de Dios conoció a Dios cómo les libró de la esclavitud. Les mostró su gran poder. Cada una de sus obras. El pueblo sí, en un principio, tenía fe. Porque no es fácil cruzar el mar, ¿verdad? Cuando lo abrió el Señor. No era fácil. Tenían que tener fe. Y ellos creyeron lo que Dios les había mostrado. Y entonces cruzaron el mar. Y una vez que ellos cruzaron el mar, ¿qué pasó? ¿Sí se acuerdan? Cruzaron el mar y entonces María, Miriam, las doncellas empezaron a alabar a Dios. Dice que cantaban y danzaban, alabando a Dios, de su grandeza, de su poder, de sus maravillas. Ellos empezaron bien. Y Dios entonces toma a su pueblo y lo lleva a tomar la tierra de Canaán. Esa travesía, según los estudiosos, dicen que
no duraba más de unas 6 semanas. Así que ellos llegaron. Pero cuando llegaron allá, mandaron a 10 espías. Y cuando llegaron allá, ¿qué fue lo que pasó? Vieron a unos hombres que eran gigantes, descendientes de Anac. Y entonces ya cuando regresan a dar el informe, empiezan a mostrar su falta de fe. Tan mostraban su falta de fe que el pueblo empezó a llorar y dijeron, no, pues no vamos a entrar. Nos van a aplastar, son grandotes. No tenemos oportunidad contra ellos. Y entonces se les olvidó quién es el Dios que los había sacado de Egipto, donde verdaderamente esta era una gran potencia. Y sin embargo Dios los sacó con brazo fuerte. Y cuando iban a entrar, entonces ellos tuvieron temor, a excepción de 2. Caleb y ¿quién? Y Josué, ¿verdad? Pero entonces no tuvieron fe. Habían empezado bien, iniciaron bien. El pueblo de Dios tenía una promesa de parte de Dios a su padre Abraham. Y sin embargo, a esta primera generación no se le iba a poder cumplir. ¿Por qué? No les podía entregar esta tierra donde fluía la leche y la miel. Por incrédulos. Y dice que juró que no se las iba a dar. ¿Ya había hecho una promesa, sí o no? Sí. Pero dice, pero a ustedes, no. ¿Por qué? Por su falta de fe. Por su falta de fe. Así que los regresó y anduvieron 40 años en el desierto, que es lo que acabamos de leer. 40 años. Y Dios cumplió su promesa a Abraham hasta la segunda generación de estos hombres. En esos 40 años murieron toda la primera generación. No pudieron disfrutar de la promesa de Dios, sino hasta la segunda generación. Porque Dios es verdadero y Él cumple. Él nos echa para atrás. Pero a estos hombres les faltó fe, les faltó ser firmes. Solo 2 dijeron, órale, vamos adelante. ¿Verdad? Ellos sí tenían fe, ellos sí creían en ese Dios todopoderoso. Y ellos sí entraron. Debemos entender que podemos ver nuestros problemas aquí, nuestras dificultades. Aquí están, hijo, me agobian. Bueno, momento. Dios es mucho más grande que todos estos problemas. Y voy a confiar en Él. Voy a depositar mi confianza en Él. Voy a depositar mi vida en Él. Entonces estos hombres no pudieron, esta primera generación, llevarse, ¿verdad? Ser aptos para recibir la promesa que Dios había hecho al padre Abraham. Así que se los dejó hasta la segunda. Recordemos, familia, que el compromiso que tenemos con Jesús no se demuestra solo a un plazo corto. No es hoy vine, hice mi decisión por Jesús y ya. Necesitamos caminar y caminar y caminar hasta alcanzar ¿qué? La promesa, porque tenemos una promesa. Caminar y caminar, persistir con fe. Amén. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿A quién les está hablando? A los cristianos. Y les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿un cristiano se puede apartar? Sí. Pero tenemos que nosotros mirar las palabras de Dios y obedecerlas. Nuestra salvación no es por obras, pero la obediencia muestra nuestra fe.
Y entonces nosotros tenemos que mirar que no nos descuidemos. Porque, ¿sabes? Es tan fácil llegar a la incredulidad. No necesitas hacer nada. Si simplemente dices, ya no quiero caminar con Cristo. Ya no te reúnes, ya no lo buscas, ya te cansaste. Pero ¿sabes una cosa? En realidad cuando tú te paras, estás caminando para atrás, porque la influencia del mundo empieza, ¿qué? De hecho ya empezó a atacarte, por eso es que te paraste. Pero ahora estás, ¿qué? Más que puesto para que el mundo te contamine, para que el mundo, a través de la influencia del diablo, él esté buscando y buscando y buscando a que te apartes más y más y más, sin que te des cuenta. En el segundo capítulo de Hebreos, vimos cómo la preocupación, ¿sí?, es que nosotros no nos deslicemos. No nos deslicemos. ¿Y sabes por qué? Porque es muy fácil deslizarse sin darse cuenta. Una encuesta en los Estados Unidos mostró que más del 78% del público en general y el 70% de la gente que va a la iglesia cree que puede ser un buen cristiano sin ir a la iglesia. ¿Pero cómo? Eso contradice la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿O no nos dice el apóstol Pablo que no hagamos como algunos tienen por costumbre? Que dejan de asistir a la iglesia. Si dejan de asistir a la iglesia, ¿qué pasa? Dejan de alimentarse. Porque en realidad podemos escuchar muchos buenos sermones en la radio o en las redes. Pero cuando tú estás en la iglesia, dice 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué? Allí está Dios. Y Él empieza a trabajar en ti. Él sabe lo que tiene que hacer en cada una de las personas. Porque Él nos conoce a todos y trata con cada uno de nosotros de diferente forma. Y nos está, habla y habla y habla y habla. Trata con cada uno de nosotros para ayudarnos porque Él nos ama. Así que, familia, si queremos fortalecer nuestra fe, debemos rodearnos con otros cristianos para que tengamos la oportunidad de que ellos nos exhorten, y a veces de una manera frontal, no con la idea de hacerte daño, sino con la idea de que tú te acerques a Cristo, de que tú tengas una relación excelente con Dios. Eso es lo que Él quiere. Cada uno de nosotros, familia, necesitamos estar siempre presente en el lugar de reunión. No debemos de ser apáticos. El pecado, familia, es engañoso. Él llega de una manera suave, por una rendijita, donde tú crees que, ay, ¿qué tanto es tantito? No, con esto no ofendo a Dios. Pero cuando tú dejas de hacer lo que está escrito, en realidad, tú ya te estás haciendo daño. Cada que tú sabes que hay algo que no debes de hacer y lo haces, de manera consciente, buscas caminar para atrás. Aunque tú te engañes y digas, no, no es cierto. Pero es una realidad. Tú no puedes decir, estoy permaneciendo en la carrera, si estás parado. En la carrera permanece aquel que va hacia adelante. Entonces tengamos mucho cuidado. Es tan fácil, familia. El pecado te muestra diferentes excusas para que tú caigas y pienses que es atractivo y que después te puedes arrepentir. ¿Sí o no? Mucha gente piensa, voy a esconder mi pecado que nadie ve. ¿Sí, familia? Voy a esconder este pecado que nadie ve. No, un momento. Sí, no lo vemos nosotros, pero Dios sí lo ve. Te autoengañas. Y si escondes ese pecado, te vas cauterizando, porque no te quieres apartar de él.
Y entonces al rato practicas otro. Y al rato otro. Y tu mente, tu corazón se va cauterizando. Ya no puedes ver qué tan fuerte es tu pecado, como lo ve aquel que permanece firme en el Señor, conociendo más y más de la palabra. Por eso es importante, familia, que nosotros debemos de retener firmes la palabra de Dios. Verso 13, dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo debemos de permanecer firmes? Hoy. ¿Cuándo debemos exhortarnos los unos a los otros? Hoy. Y hoy, si Dios te da vida mañana, también es hoy. Es siempre. No es, como en el pasado estuve firme, ahora ya no. O voy a estar firme en el futuro, cuando esté viejito. Pero no sabes si vas a llegar allá. ¿O sí? No. Hasta los bebés se mueren. ¿Sí o no? Mi primer hijo, Elías, falleció a los 3 días. Así que la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué dice el verso 14? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿De qué? Del principio. La confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo. Fíjate bien, hoy somos participantes de Cristo. Pero si retenemos, ¿qué? Hasta el fin, ¿qué? Nuestra fe, que teníamos ¿cuándo? Desde el principio. Necesitamos retener nuestra fe. ¿Qué dice primera de Corintios 9:24? Cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. 25. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrar con disciplina. Lo que hacen para poder recibir un premio. Que no que dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ¿qué? Ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación. ¿A quién? ¿Qué tenemos que hacer, familia? Tenemos que correr hasta la meta. Hasta la meta. Dice Pablo, yo tengo que correr hasta la meta. Y para eso tengo que capacitarme. ¿Cómo me capacito? Ejercitándome. ¿Cómo me ejercito? Poniendo la palabra de Dios, ¿qué? Por obediencia. Y al poner mi palabra de Dios como obediencia, entonces, aunque mi cuerpo me esté pidiendo otras cosas, yo no lo voy a hacer. Aunque venga la tentación, nada de eso. Voy a ser como los atletas. Los atletas consumen los alimentos que necesitan porque se acerca la carrera. Y si quieren llegar hasta el final, tienen que estar ¿qué? Bien capacitados. No todos los corredores en
en una carrera llegan a la meta. No todos. Algunos por X circunstancias no llegan. Una vez vi uno que se cayó, no sé si vieron ese video, que se cayó de una manera muy terrible, ya no aguantaba para llegar, pero él en su corazón tenía deseo firme de llegar hasta la meta, y se levantó, ¿verdad? Y se agarraba y iba cojeando, así que casi se moría, y todo el estadio le aplaudía. Fue algo admirable. Así debe de ser nuestro correr. No podemos quedarnos tirados a pesar de las circunstancias. Tenemos que llegar hasta la meta. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿yo qué? Venga a ser ¿qué? Eliminado. Dice aquí en esta versión, no sea que al final ¿qué? Dios me descalifique. Porque Él es el que califica, no es el hombre. No es uno mismo, porque si es uno mismo nos equivocamos. No es el hombre, es Dios quien califica y descalifica. Eso le pasó al pueblo israelita. Les faltó fe y no llegaron. Ese corredor que les digo que iba ya hasta lesionado, él tuvo fe y perseveró hasta llegar a la meta. Y Pablo nos recomienda que nosotros hagamos lo mismo, no sea que Dios nos descalifique a pesar del ministerio que tengamos. Dice el verso 27 de TLA: al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final ¿qué? Dios me descalifique a mí. 16, verso 16, Hebreos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Fíjate, acá viene la conclusión. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Eran el pueblo de Dios, pero decidieron no creer al final. Así que esta generación no entró, pero lo vuelve a repetir el Señor. Tenemos que tener cuidado, porque la incredulidad puede venir. Podemos caminar para atrás. Decía Chuck Smith, de un hombre que trabajó muchos años con Bill Graham, y llevaron a muchos a los pies de Jesús. Y a él le pasó lo que está diciendo aquí Pablo, que no debe de sucedernos. Después de muchos años, él renunció a Jesús y fue hasta capaz de hacer un libro donde él escribe por qué ahora era ateo. No necesitamos hacer nada para deslizarnos, solo con que no avancemos. ¿Qué significa la palabra deslizarse? ¿Por qué la utiliza Dios? ¿Qué te parece si vamos a Hebreos 2:1? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, su palabra, no sea que nos deslicemos. Y aquí se refiere en la palabra griega
que es como un copo de nieve que está hasta lo alto de un monte, que imperceptiblemente casi se mueve. Y ahí va, poco a poco. Pero llega el momento en que se precipita de tal manera que ya está hasta abajo. Cuando se dan cuenta, ya está abajo. Pero también indica a un bocado que cuando la persona está comiendo, se le va por el otro lado, así decimos. Es que se me fue por el otro lado. ¿Sí o no? Y sientes que te estás ahogando porque te asfixia. Ese bocado se deslizó por otro lado. Y podemos recordar que hasta existe el dicho, dicen que se murió con su propia saliva, se ahogó con su propia saliva. ¿Sí o no? Sí. Que a veces tomas agua y cuando menos ves ya estás tosiendo porque alguien te contó un chiste y te empiezas a reír y se te fue por otro lado el agua, ¿no? O el refresco, lo que sea. Te puedes asfixiar. Sin que te des cuenta, cuando menos ves, la persona ya puede estar muerta. Ha habido gente que se ha muerto así. Sin que te des cuenta. Así es. Así es como nos podemos deslizar, así es el pecado. Cuando menos te das cuenta ya se está enseñoreando de ti, así es la incredulidad. Cuando menos te das cuenta estás haciendo o estás dejando de practicar lo que Dios te enseña. Así que familia, vamos a poner bien atención. En estos 3 capítulos, Dios ha estado haciendo hincapié en que nuestra mirada, de manera consciente, sepamos que Jesucristo es supremo sobre todo. Que pongamos atención porque suavemente nos podemos deslizar y que debemos de avanzar de manera firme, porque si no avanzamos de manera firme hasta llegar a la meta, entonces eso muestra incredulidad de nosotros. Y el día en que venga el Señor, sin que nos demos cuenta, porque sí está escrito que llegará como ladrón por la noche, cuando menos lo esperes, entonces Él se dará cuenta si permaneciste o no permaneciste, si fuiste firme o no fuiste firme, si corriste toda la carrera con fe o simplemente te detuviste a la mitad o a 3/4. Pongamos atención. Jesús es nuestro apóstol, es nuestro sumo sacerdote. Dice que no descuidemos sus palabras. Pongámoslas en práctica. De esta manera estaremos firmes y correremos toda la carrera. A veces fácil, a veces con dificultad, pero con fe llegaremos hasta allá. Con fe, con fe, con fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos das luz. Te damos gracias porque, bendito Padre, nos das la oportunidad de conocerte. Gracias porque nos enseñas a que nos mantengamos firmes en nuestra carrera, porque nos enseñas a que atendamos tus palabras de tal manera, Señor, que cuando tú vengas por tu casa, por tu iglesia, Señor, nosotros verdaderamente podamos entrar a tu reposo. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén.